Hola, ¿todavía estás ahí viendo el video? ¿Sabías que Jesús ama mucho a los niños? Sí. Y él dijo que el reino de los cielos es de ellos. Y si tú también quieres tener un corazón puro, alegre y lleno de fe, escribe en los comentarios. Y no te olvides de hacer clic en el botón rojo de suscribirse. Sí. Aquí en la Biblia Divertida tenemos muchas historias lindas y canciones que te van a encantar. Activa la campanita, dale like al video y comparte con tus amiguitos también, porque aquí aprendemos todos juntos con alegría y con el amor de Jesús. Nos vemos en la próxima historia, amiguito, y recuerda, Jesús quiere que estés bien cerquita de Él. Hola, pequeños aventureros de la F. Hoy vamos a viajar en el tiempo a una tierra muy lejana, donde el pueblo de Israel vivía con un poquito de miedo. ¿Saben por qué? Porque había un enemigo, explotaba rapidísimo. Los hombres tenían miedo de hablar, las mujeres oraban muy bajito y los niños crecían sin saber lo que era la libertad. Algunos pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Pero, ¿saben? A veces, cuando Dios está en silencio, es porque está preparando algo súper especial. Es como cuando guardamos un secreto y queremos que la sorpresa sea gigante. Y así fue. El plan secreto de Dios empezó en un lugar que nadie esperaba. Una aldea chiquitita llamada Sora estaba escondida entre montañas y campos dorados como un tesoro escondido, la promesa secreta de Dios. En Sora vivía un hombre bueno y trabajador llamado Manoa. Él y su esposa eran muy dulces, pero tenían una pena en el corazón. No tenían hijos. Pasaban los años, veían a otras familias con risas de niños y ellos con su casita silenciosa. La esposa de Manoa tenía una tristeza en los ojos que nadie notaba, pero Dios sí la veía. Y justo ahí, en esa casita tranquila, Dios eligió empezar algo grandioso. Si alguna vez se han preguntado por qué Dios elige a las personas que menos esperamos, esta historia les va a dar una pista. Presten mucha atención, porque aquí hay más magia de la que parece. Un mensajero del cielo. Una tarde normal, de esas en las que el sol se va despidiendo y todo parece igual, sucedió algo increíble. La esposa de Manoa estaba solita cuando, de repente, una luz brillante y suave la envolvió. El aire se sintió diferente, el tiempo pareció ir más despacio. Y entonces apareció un ser maravilloso. Era un ángel del Señor, con una mirada muy fuerte y una voz que sonaba como un trueno suavecito. «Tendrás un hijo», le dijo el ángel, «y será muy especial para Dios desde antes de nacer. Este bebé no podría tomar vino ni comer cosas que no fueran puras, y jamás le cortarían el cabello. Sería un nazareo, alguien súper dedicado a Dios. Y lo más asombroso, él comenzaría a liberar a Israel de los filisteos. Un hijo, de una mamá que no podía tener bebés. Un libertador, nacido en el silencio. Era el plan de Dios tomando forma. La esposa corrió rapidísimo a contarle a su esposo. Sus ojos brillaban y su voz temblaba de emoción. Manoa escuchó con el corazón latiéndole a mil. Un ángel, un hijo, una misión, un héroe en su casa. No dudó, pero quería estar súper seguro. Así que oró a Dios. «Señor, si este plan es tuyo, envía de nuevo a tu mensajero para que sepamos cómo cuidar a este niño tan especial». Y Dios escuchó. Días después, la luz volvió. El ángel apareció otra vez, esta vez frente a Manoa. El hombre cayó de rodillas con mucho respeto. Preguntó, «¿Cómo debemos cuidar de él?» Y el ángel le respondió con voz fuerte y amable, «Hagan todo lo que le dije a tu esposa». Y así la promesa fue sellada. El nacimiento de un héroe había sido autorizado desde el cielo. Sansón, tan fuerte como el sol. El tiempo pasó volando. La barriguita de la mamá de Sansón creció y creció. Cada latido del corazoncito del bebé era un recordatorio de la promesa.
Cuando el niño nació, le pusieron un nombre muy bonito, Sansón, que significa como el sol. Y no era por nada. Su llegada iluminó la casa como nunca antes. Desde que era chiquitito, Sansón llamaba la atención. Era fuerte, ágil, y sus ojos tenían una energía difícil de explicar. Había algo muy especial en ese niño. Cuando corría por los campos, parecía que el viento lo seguía. Cuando reía, era como si el silencio de todos los años sin hijos desapareciera. Pero su fuerza no era solo de músculos, también era espiritual. El Espíritu de Dios empezaba a moverse en él, y con los años todos verían que este niño no era solo un regalo, era un propósito caminando, un amor inesperado y un plan divino. Cuando Sansón creció, se convirtió en un hombre grandote y fuerte. Sus hombros anchos y su energía imparable llamaban la atención donde quiera que iba. Era difícil saber dónde terminaba su fuerza y dónde empezaba la fuerza de Dios en él. Pero junto con ser grande, Sansón también quería conocer más el mundo. No le bastaba solo cazar en las colinas. Un día decidió ir a Timnat, una ciudad de los filisteos, y fue allí, entre calles extrañas y miradas desconfiadas, donde vio a una mujer que le encantó. Era filistea, muy bonita y diferente a las demás. Cuando volvió a casa, les hizo un pedido inesperado a sus padres: quiero casarme con ella. A los papás de Sansón casi les da un infarto. Pero, hijo mío, dijo Manoa con voz preocupada, ¿por qué no eliges a alguien de nuestro pueblo, de Israel? Su mamá también trató de convencerlo, pero Sansón estaba decidido. Había algo en esa elección que ni él mismo entendía. Y, aunque no lo sabía, el plan de Dios se estaba desarrollando en silencio. Era una elección difícil, pero necesaria. Dios usaría ese matrimonio para crear un problemita entre Sansón y los filisteos. A veces, el camino de Dios empieza por donde nosotros no entendemos. Si te está gustando esta historia, piensa, ¿cuántas veces Dios ha usado algo inesperado para hacer algo increíble en tu vida? El secreto del león y la miel. Camino a Timnat, algo extraordinario sucedió. Sansón caminaba solo por un bosque cuando escuchó un rugido. Un león joven y feroz salió de las sombras. Sus ojos brillaban de furia y sus garras estaban listas para atacar. No había nadie para ayudar, ni un arma cerca. Solo él, el león y el silencio de los árboles. Pero entonces algo especial pasó en su cuerpo. El Espíritu de Dios vino sobre él con una fuerza increíble. En un instante, sus músculos se llenaron de poder. Cuando el león saltó, Sansón lo agarró con sus propias manos y lo partió como si fuera un cabrito. El cuerpo del león cayó al suelo y Sansón se quedó allí, respirando fuerte, pero no le contó a nadie. Era un secreto entre él y Dios. Semanas después, al volver por el mismo camino, la curiosidad lo llamó. Fue al lugar donde el león había caído. Y allí estaba el esqueleto, pero había algo. Dentro, abejas. Un enjambre entero había hecho del león su casa, y en medio de los huesos había miel. Sansón se acercó, la tomó con su mano y la probó. Era dulce, súper dulce. Tomó más y la llevó con él. Cuando encontró a sus padres, les ofreció un poco, pero no les dijo de dónde venía. Esa miel, nacida de la muerte de un león feroz, se convertiría en el centro de un enigma, porque a veces, de lo más salvaje y peligroso, brota algo bueno, una lección que pocos entienden, pero que daría forma a los siguientes pasos de Sansón, el enigma del banquete y la traición. Llegó el día de la boda. Los filisteos organizaron una fiesta larguísima, como era su costumbre. 7 días de celebración, con mucha comida y vino. 30 jóvenes filisteos fueron elegidos para acompañar a Sansón. Pero él, con una mirada entre desafío y curiosidad, decidió poner a prueba a sus invitados. En medio de la fiesta, se levantó y anunció: «Tengo un enigma. Si lo resuelven antes de que terminen los 7 días, les daré a cada uno un traje nuevo y bonito, pero si no lo logran, ustedes me darán a mí 30 trajes».
Los invitados aceptaron con entusiasmo. Sansón entonces dijo el enigma: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Ellos se rieron, pero pronto se dieron cuenta de que no tenía sentido. Era imposible adivinarlo, a menos que conocieran la historia secreta de la miel. Los días pasaron, y los 30 invitados se pusieron muy enojados. Discutían, pensaban, pero nada tenía sentido. Al cuarto día, llenos de frustración y miedo de perder la apuesta, decidieron hacer algo un poco feo. Buscaron a la esposa de Sansón y la rodearon con amenazas. «Descubre la respuesta», le dijeron con voces frías, «o te quemaremos a ti y la casa de tu papá». La mujer se asustó muchísimo. No sabía qué hacer. Corrió con Sansón llorando y rogándole: «Si me amas, me dirás el secreto». Día tras día, ella repetía las mismas palabras, usando sus lágrimas como si fueran armas. Sansón intentó resistir, pero su corazón, todavía joven, se dobló y al final le contó el secreto. Apenas ella supo la respuesta, corrió a contársela a los invitados y al 7º día, delante de todos, se acercaron a Sansón con una sonrisa un poco malvada en la cara. «¿Qué es más dulce que la miel?», le dijeron. «¿Qué es más fuerte que el león?». Sansón se detuvo. Su cuerpo se puso tenso. Su mirada se hizo más pequeña. Él lo sabía. Sabía que lo habían traicionado. No un enemigo en una batalla, sino alguien a quien llamaba su esposa. Y respondió con amargura: «Si no hubieran arado con mi becerra, no habrían descubierto mi enigma». La fiesta siguió, pero Sansón no se quedó. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue. Algo dentro de él había cambiado. La confianza se había roto en 1000 pedazos. La guerra, que hasta ahora estaba escondida, había sido declarada. Sansón fue a Ascalón, otra ciudad de los filisteos, y allí actuó con una furia silenciosa. Solo mató a 30 hombres. Les quitó sus ropas y las llevó de vuelta para pagar la apuesta. No fue solo para cumplir la promesa, fue un mensaje, una advertencia clara. No lo engañarían sin consecuencias. Después de eso, Sansón no volvió con su esposa. Se fue a la casa de su papá. Era el comienzo de algo más grande. Lo que parecía solo una historia personal, ahora se estaba convirtiendo en una guerra nacional. Dios estaba preparando a un juez para Israel y los primeros golpes ya estaban siendo dados. La venganza de las zorras y el fuego. Pasó un tiempo y Sansón decidió visitar a su esposa. Llevaba consigo un cabrito como regalo. Al llegar, intentó entrar, pero su suegro se lo impidió. «Creí que la odiabas», le dijo, «y por eso se la di a otro hombre. Pero su hermana menor es aún más bonita, quédate con ella». Fue como echar gasolina al fuego que ya ardía dentro de Sansón. La traición ahora era completa. Su matrimonio había sido deshecho sin su permiso, sin respeto, y fue allí donde él declaró: «Esta vez no tendré la culpa de lo que les haga a los filisteos». Era la chispa que faltaba. Sansón actuó con mucha astucia. Reunió a 300 zorras, las ató en pares por las colas y les puso antorchas encendidas entre ellas. Luego soltó a los animales por los campos de los filisteos. El fuego se extendió rapidísimo, quemando los trigales, los viñedos y los olivares. La tierra humeaba. El alimento del enemigo se convertía en cenizas. Gritos de desesperación resonaban por los campos mientras los hombres corrían intentando apagar lo que ya no se podía detener. La furia de un solo hombre se había convertido en un desastre nacional. Y allí, bajo el cielo oscuro por el humo, los filisteos entendieron. Estaban frente a un enemigo diferente, uno que no tenía miedo, no retrocedía y luchaba con la fuerza de alguien que había sido levantado por Dios. La respuesta de los filisteos fue muy rápida y cruel. Descubrieron que Sansón había hecho eso por venganza por su esposa. Y, como si el fuego que había destruido sus campos no fuera suficiente, decidieron que sangre pagaría el fuego.
fueron a la casa del suegro de Sansón y con mucha brutalidad quemaron a la mujer y a su padre vivos. No tuvieron ninguna piedad. Era un mensaje violento, una demostración de su poder. Cuando Sansón se enteró de lo que habían hecho, lo que era venganza se convirtió en sed de justicia. Sus ojos se cerraron con furia, sus puños se apretaron. Ahora no descansaré hasta vengarme completamente de ustedes, declaró. Y lo cumplió. Avanzó contra ellos con furia y muchos cayeron por las manos del hombre que parecía llevar el juicio de Dios mismo, el hueso de asno y la sed milagrosa. Después de esta venganza, Sansón se fue a esconder en una cueva en la roca de Etam. Era un refugio, un lugar para descansar. Pero la paz duró poco. Los filisteos organizaron una gran ofensiva contra Judá. No iban detrás de la tribu, lo querían a Sansón. Acamparon cerca de un lugar llamado Lehi y la tensión creció. Los hombres de Judá, asustados, no sabían qué hacer. Se reunieron, discutieron y decidieron. Si entregaban a Sansón, evitarían la guerra. Formaron un grupo de 3,000 hombres y marcharon hacia la cueva. Cuando lo encontraron, lo trataron con cuidado. «Sabes que los filisteos nos gobiernan», le dijeron. «¿Por qué nos has hecho esto?» Sansón los miró fijamente. «Solo les hice lo que ellos me hicieron a mí». Le explicaron que necesitaban entregarlo. La presión de los filisteos era demasiado grande. Sansón hizo una petición muy sencilla: «Prometan que ustedes mismos no me matarán». Ellos juraron, lo ataron con cuerdas nuevas y lo llevaron a Lehi. Cuando los filisteos vieron a Sansón viniendo como prisionero, gritaron de triunfo. Creían que habían ganado. No sabían que estaban a segundos de presenciar lo imposible. En ese instante, el Espíritu de Dios se apoderó de Sansón una vez más. Las cuerdas que lo ataban se deshicieron como si fueran paja en el fuego, y allí, en medio de sus enemigos, vio un arma improvisada, la quijada de un burro recién muerto. Sin dudarlo, la tomó con firmeza y avanzó. La fuerza que venía sobre él no era normal. Era como si cada músculo estuviera encendido, como si el aire a su alrededor se moviera con él. Uno por uno los enemigos cayeron, golpes fuertes, certeros, sin parar. Los gritos de los filisteos se mezclaban con los pasos rápidos y el sonido de los huesos rompiéndose. Cuando el polvo bajó, 1,000 hombres estaban muertos. 1,000. Solo con un arma inesperada, Sansón había cambiado el curso de una batalla. Respirando muy fuerte, cubierto de sangre, levantó la quijada en el aire y proclamó: «Con la quijada de un burro derroté a 1,000 hombres». Y así, ese valle recibió un nuevo nombre, Ramat Lehi, que significa la colina de la quijada. Pero incluso los guerreros más fuertes se cansan. Después de la victoria, el cuerpo de Sansón comenzó a sentirse muy débil. La sed lo consumía y cayó de rodillas. «Señor», clamó, «me diste esta gran victoria, ¿y ahora moriré de sed?». Era la primera vez que lo vemos rogar, reconociendo que no podía más. Y Dios, una vez más, respondió. De la roca, una fuente se abrió, agua fresca brotó, y Sansón bebió hasta recuperar todas sus fuerzas. Ese lugar se llamó En-Hakkore, que significa la fuente del que clama. Sansón viviría muchos años más, pero ese día marcó un nuevo capítulo. Si nos has acompañado hasta aquí, piensa, ¿cuántas veces un grito sincero ha sido lo que te ha ayudado cuando ya no tenías fuerzas? Dalila y el secreto del cabello. El tiempo pasó. Sansón, ahora más grande, seguía siendo temido por los filisteos y respetado por los israelitas. Pero su corazón tenía algunas heridas. Era un hombre dividido entre lo que Dios le pedía y lo que él quería, entre su fuerza y su soledad. En Gaza, una de las ciudades más importantes de los enemigos, fue rodeado. Hombres armados se escondieron cerca de las puertas de la ciudad, esperando el amanecer para atraparlo. Pero Sansón no esperó al sol. A medianoche se levantó, salió y vio las puertas cerradas con llave.
En lugar de escapar, hizo algo imposible. Agarró las puertas, madera, hierro y cerraduras, y las arrancó con sus propias manos. Las puso sobre sus hombros y las cargó por kilómetros, hasta la cima de un monte frente a Hebrón. Era un acto simbólico, muy fuerte y profético. Nadie puede encerrar a quien Dios ha llamado para liberar. Pero el desafío más grande de Sansón no vendría con una espada ni con ejércitos. Vendría de su corazón y se llamaba Dalila. Su nombre era como la miel, su voz como una brisa suave y sus ojos una trampa. Era una mujer que encantaba muy fácilmente y fingía cariño a la perfección. Los filisteos la contrataron con un solo objetivo: descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Ella empezó despacito, como si solo quisiera conocer mejor al hombre que decía amar. Varias noches le preguntaba: ¿dónde está tu fuerza? ¿Cómo pueden vencerte? Y Sansón, como quien juega con una serpiente, le daba respuestas falsas. Cuerdas nuevas, trenzas, hilos. Ella intentaba, él escapaba, pero su insistencia fue constante. Afilada como una hoja delgada, Dalila lloraba, lo presionaba, se hacía la ofendida. «Si me amas, ¿por qué no confías en mí?», le decía día tras día. Sansón, cansado de lo mismo, de la tensión y quizás de su propia soledad, cedió. Le contó el secreto: «Soy nazareo. Desde que estaba en la barriga de mi mamá, fui dedicado a Dios. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará». Dalila supo que esta vez era verdad. Esperó a que él durmiera profundamente. Llamó a un hombre y con tijeras silenciosas cortó los 7 mechones de cabello del guerrero. Y entonces el Espíritu de Dios lo dejó. Cuando los filisteos entraron, Sansón intentó reaccionar, pero no pudo. Estaba débil, derrotado. Fue atrapado, le sacaron los ojos y lo encadenaron como a un animal. El que había sido juez ahora estaba ciego y esclavizado. La última oración y la victoria final. Los años pasaron y Sansón fue olvidado en las prisiones de Gaza. Molía trigo como un buey, mientras los enemigos se reían y se burlaban de él. Pero mientras él giraba la rueda, su cabello crecía, y con él la esperanza. Un día, durante una gran fiesta en el templo de un dios falso llamado Dagón, los filisteos trajeron a Sansón para burlarse de él frente a miles de personas. Reían, le escupían, se mofaban. Lo colocaron entre 2 columnas principales. Le pidió a un sirviente que lo guiara hacia ellas. Allí, en silencio, sin sus ojos, sin su gloria, hizo su última oración. «Oh Señor Dios, acuérdate de mí, dame fuerza una vez más». Y entonces, con los pies firmes y los brazos temblorosos, se aferró a las columnas con toda su alma. Sansón sintió el peso de la multitud sobre sus hombros incluso antes de tocarlos. El salón estaba lleno de gente, líderes de guerra, autoridades, hombres, mujeres y hasta niños filisteos aplaudiendo cada burla lanzada contra el hombre que antes hacía temblar a los reyes. Ciego, levantó el rostro como quien busca el cielo con los ojos del alma. «Señor», susurró, «solo una vez más, solo esta fuerza». Sus manos buscaron las columnas centrales, grandes, rugosas, frías. Todo el templo de Dagón se sostenía sobre ellas. El sirviente, que todavía estaba a su lado, sintió un silencio extraño y pesado. Y entonces, sin avisar, Sansón empujó. Sus músculos se tensaron como cuerdas a punto de romperse. Las piedras comenzaron a crujir, y en un instante eterno, la estructura cedió. El sonido del derrumbe fue como un trueno que parte el cielo en 2. El techo se rompió en pedazos, las columnas cayeron como árboles viejos, polvo y gritos llenaron el lugar. Cuerpos cayeron, el caos se extendió. Y en el centro de la destrucción, el hombre que un día partió a un león estaba ahora sepultado entre las ruinas que él mismo había causado. 3000 filisteos murieron en ese templo, entre ellos líderes, generales, gente importante.
El terror que Sansón había llevado a los campos de batalla ahora estaba clavado en su historia como su último golpe. El templo de Dagón se convirtió en cenizas y piedras, y el nombre de Sansón, que antes era una burla entre los enemigos, pasó a ser un temor grabado en la memoria de todo un pueblo. Cuando los hebreos se enteraron, bajaron en silencio. Ya no había nada que temer. Ningún ejército los detuvo. Encontraron el cuerpo de Sansón bajo los escombros, roto, pero en paz. Sus hermanos lo llevaron con honor. No lo vieron como un fracaso, sino como un mártir, como un juez, como alguien que incluso en sus caídas terminó su misión. Fue sepultado entre Sora y Estaol, donde todo comenzó. Allí, la tierra se abrió por última vez para recibir al hombre que durante 20 años sirvió como juez de Israel. Sin coronas, sin estatuas, sin grandes discursos, solo el silencio del pueblo y el susurro del viento diciendo: Él cumplió la lección de Sansón. Dios falla en la historia de Sansón, que no es de perfección, sino de propósito. Él fue consagrado, pero también fue impulsivo, fuerte, pero humano, victorioso, pero con sus errores, y aún así, Dios lo usó, porque Dios no busca a los que nunca se equivocan. Él transforma a los que están dispuestos. Sansón cayó, sí, pero se levantó, y aun cuando perdió todo, su vista, su fuerza, su libertad, todavía había una llamita encendida dentro de él. La fe en que Dios podría usarlo una vez más. Fe final no sería el final de la promesa. Y fue esa fe la que empujó las columnas, la que destruyó el templo, la que liberó a un pueblo, la que escribió su nombre en la eternidad. Después de la destrucción del templo de Dagón, un silencio un poco incómodo quedó sobre Filistea. El suelo todavía humeaba. Los que sobrevivieron caminaban entre los escombros, en shock, tratando de entender qué había pasado. Nadie esperaba que ese hombre ciego, humillado y encadenado, pudiera ser el responsable del golpe. Más grande que los filisteos habían sufrido hasta entonces. Era como si el Dios de Israel hubiera gritado desde el cielo: «Todavía estoy aquí». Mientras los israelitas recogían los restos de Sansón, los filisteos enterraban a sus muertos con vergüenza. Sus líderes habían sido eliminados en un solo momento. A partir de ahí, incluso sin ejércitos, el pueblo de Dios comenzó a levantar la cabeza otra vez. Durante semanas, los ancianos de Israel recordaron las hazañas de Sansón. Sentados alrededor de fogatas, les contaban a las nuevas generaciones sobre el hombre que rasgó un león con sus manos, que incendió cultivos con zorras, que derrotó a 1000 hombres con la quijada de un burro. Pero lo que más impresionaba era su final, porque no se trataba solo de fuerza, se trataba de redención, de no rendirse incluso cuando todo parecía perdido. El nombre de Sansón se extendió por las tribus con un respeto diferente, no como un rey, sino como un hombre que entregó su vida por su pueblo. Y en cada relato, una advertencia: no juegues con lo que Dios te ha dado, pero si caes, vuelve con todo lo que aún te queda. Sansón no tuvo hijos, no construyó ciudades, no levantó altares. Su herencia fue otra. Les mostró a Israel que Dios aún respondía, incluso después de 40 años de opresión. La muerte de sus enemigos no solo fue venganza, fue un momento clave. Filistea quedó más débil. Las tribus israelitas, antes dispersas y sin ganas, volvieron a organizarse. Todavía faltaría tiempo para la liberación completa, pero el impacto de ese último acto fue el primer impulso. Y todo comenzó con una mamá que no podía tener bebés, con una promesa silenciosa, con un niño que creció bajo la mirada de Dios. Hoy, miles de años después, el nombre Sansón todavía resuena. No por sus victorias en la guerra, sino porque su historia sigue siendo contada, estudiada y recordada. Cada vez que se vuelve a contar, se planta una semillita, una semilla de fe,
de advertencia, de valentía. Y si tú estás leyendo o escuchando esto ahora, quizás no sea por casualidad. Tal vez Dios esté, una vez más, despertando algo dentro de alguien inesperado. La historia no ha terminado. Todavía hay columnas que empujar, promesas que cumplir, batallas que ganar. Y ahora es tu turno. Si esta historia te llegó al corazón, no te la quedes solo para ti. Compártela con alguien que también necesite recordar que Dios sigue trabajando en secreto, incluso cuando todo parece perdido. Déjanos en los comentarios qué parte te impactó más. Y por supuesto, suscríbete al canal, activa la campanita y acompaña las próximas historias bíblicas contadas con verdad, emoción y propósito. Porque lo que vivimos puede ser difícil, pero cuando Dios está en medio, hasta la caída puede ser una victoria. Si te emocionaste con la historia de Sansón, comparte con alguien que necesite recordar que todavía hay un propósito incluso en las caídas. Comenta aquí abajo, ¿qué parte de esta historia te tocó más? Para más relatos bíblicos épicos como este, la aventura continúa. ¿Qué otro héroe de la Biblia quieres ver aquí en el canal? No te olvides de suscribirte, dejar tu like y compartir con quienes aman las historias que fortalecen la fe. Hola, ¿todavía estás ahí viendo el video? ¿Sabías que Jesús ama mucho a los niños? Sí. Y Él dijo que el reino de los cielos es de ellos. Y si tú también quieres tener un corazón puro, alegre y lleno de fe, escribe en los comentarios. Y no te olvides de hacer clic en el botón rojo de suscribirse. Sí. Aquí en la Biblia Divertida tenemos muchas historias lindas y canciones que te van a encantar. Activa la campanita, dale like al video y comparte con tus amiguitos también, porque aquí aprendemos todos juntos con alegría y con el amor de Jesús. Nos vemos en la próxima historia, amiguito, y recuerda, Jesús quiere que estés bien cerquita de Él.